La Sociedad Peruana de Síndrome de Down se funda en el año 1993, desde el año 95 en registros públicos, y nace como una organización que brinda orientación, información, apoyo, acompaña a las familias que tienen bebés con síndrome de Down. Sobre todo atendemos en clínicas, hospitales, nos visitan a las casas, damos información y quitamos los miedos, los temores de lo que puede pasar cuando nace una persona con síndrome de Down, ¿no? Y a lo largo de los años hemos ido ampliando esta red de apoyo que fuimos como nacimos, y lo estamos ampliando cada vez más, incorporando a las propias personas con síndrome de Down como líderes de sus vidas, ¿no? Que sean ellos los que empiecen a liderar lo que quieren. Y yo diría que ese es un cambio grande, de haber pasado a un acompañamiento a las familias, más o menos en la línea de que teníamos que atender a nuestros hijos. Hemos pasado a una etapa en la cual acompañamos a nuestros hijos para que ellos puedan desplegar sus alas, que ellos puedan volar con sus propias alas y vivir sus propios sueños, no los de sus mamás, de sus papás, de sus familiares, sino los de ellos mismos. Y una de las primeras cosas que hay que hacer es contribuir a, crear un poco el ambiente, el espacio, para que puedan tener sus sueños, ¿no? Yo diría que ese es un cambio grande que está de la mano con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que lo que tiene clarísimamente es un enfoque de derechos, y lo que plantea es que las personas, no importa la condición de discapacidad que puedan tener, son personas primero y tienen derechos que deben ser cumplidos por el Estado y también por la sociedad, ¿no? Y esto tiene que ver ciertamente con las percepciones que se tienen de las personas con síndrome de Down, cómo las ven, qué creen que son, cómo creen que reaccionan, qué tipo de personas, y termina habiendo una suerte de discriminación que no siempre es negativa, ¿no? A veces puede ser una discriminación en el sentido de que la persona que provoca estas situaciones no es que dice yo te voy a discriminar porque tienes síndrome de Down. Eso también se da, por supuesto que se da, pero hay otra que es más oculta, más invisible, y que tiene que ver con la sobreprotección, tiene que ver con déjalo pobrecito, no, déjalo nomás, ¿no? Y terminan siendo los reyesuelos de sus familias, ¿no? Las reinecitas en sus casas, que hacen más o menos lo que quieren, y que no les hemos puesto límites. Y entonces ese también es un cambio, ¿no? Estamos educando para la vida, estamos educando para que sean parte de la sociedad y no para que sean simplemente, en fin, unos niños grandes, como es muchas veces la percepción social que se tiene, ¿no? Que son eternos niños, que son tan amorosos. Lo son amorosos, son juguetones, mantienen un espíritu como muy jovial y muy como amable de la vida, ¿no? Pero también son personas con sentimientos, con inseguridades, con frustraciones, con deseos, con ilusiones propias. Y ese es un cambio grande, ¿no? De una visión más protectora a una visión de ejercicio de derechos, ¿no? Yo antes que naciera mi hijo Daniel prácticamente no conocía a ninguna persona con síndrome de Down, sabía lo que era, pero no había tenido a nadie cercano, ¿no? Y fue una de las razones por las cuales se fundó, porque descubrí que no habían organizaciones a las cuales las familias pudiéramos acercarnos y que nos brinden información clara, correcta, de qué cosa es el síndrome de Down, ¿no? Sí, ciertamente sin Daniel no lo hubiese hecho. En esta ciudad
sigue habiendo una percepción de que son como de la discapacidad en general, ¿no? De que son como imperfectos, ¿no? Que no llegan a ser ciudadanos del todo, que son unos ciudadanos medio a media caña. Y creo que eso es algo también que tiene que cambiarse, ¿no? Y que estamos trabajando porque se cambie. El caso de María Alejandra Villanueva creo que es emblemático totalmente, ¿no? Es una joven que da la lucha por su derecho al voto, porque le restituyan el derecho al voto, porque ella lo tuvo y se lo quitaron, ¿no? Y se lo quitaron justamente por una malentendida protección, ¿no? Pobrecitos, ¿por qué los vamos a ir a obligar a que tengan que ir a votar? Mejor no les ponemos un número de mesa de votación y ya está, les evitamos el problema, ¿no? Pero no solamente atentaban contra el derecho al voto. Resulta que en nuestro país, como el voto es obligatorio, si uno no vota y no tienes el sticker en tu DNI, no puedes hacer nada. En la práctica, todos tus derechos civiles son eliminados, simplemente porque no votaste. No puedes firmar un contrato, no puedes ir al banco, no puedes viajar, o sea, te limita como ciudadano. Dependes de un otro para que decida y tome decisiones por ti, ¿no? Yo creo que esa es una manera, es un magnífico ejemplo de cómo es que se tiene que ir cambiando la visión que se tiene social de las personas con síndrome de Down, ¿no? La inclusión social no es que aparece de pronto, ¿no? Tiene que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, los estereotipos, los prejuicios, ¿no? A quién considero mi igual, a quién considero diferente, ¿no? Y si esa diferencia la veo como algo que aporta o algo que dignifica o algo que es un demérito, ¿no? Y en el caso de las personas con síndrome de Down, yo creo que va un poco por ahí. O sea, cómo lograr una plena inclusión social si es que las oportunidades son escasas, si es que en salud te siguen diciendo que tengas otros hijos, que este no va a ser capaz de hacer gran cosa. Cuando llega la edad de que vayan a la escuela, te encuentras con que no los aceptan en las escuelas, a pesar de que el Estado tiene una ley que obliga a hacerlo, ¿no? Y luego, si los aceptan en la escuela, resulta que los logros de la educación prácticamente no existen, no hay indicadores, ¿no? Y luego, finalmente, como no son formados para la vida y para el trabajo, cuando terminan la escuela se encuentran con que no tienen nada que hacer. No saben trabajar, no tienen las habilidades sociales también que se requieren para trabajar, y hay escasas oportunidades, ¿no? O sea, el trabajo en el Perú y en el mundo ahorita no es como que para todos, ¿no? Es difícil conseguir trabajo. Entonces las oportunidades son siempre como escasas, como limitadas, ¿no? Las familias en general les negamos el derecho a una relación de pareja, a tener matrimonio, a de repente poder ser mamás o papás, ¿no? O sea, creo que las oportunidades para una real inclusión todavía pues falta mucho por lograr que se den, como los propios jóvenes y adultos con síndrome de Down reclaman, ¿no? Ellos reclaman constantemente que no están dispuestos a seguir aceptando que la mamá, el papá, el hermano, la hermana, el abuelo, la abuela decidan por ellos, ¿no? Ese es un reclamo que yo creo que estamos obligados a escuchar dentro de las familias y socialmente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un término que se usaba mucho hace algunos años de manera como muy despectiva, peyorativa, ya no lo es tanto, pero se sigue utilizando la palabra mongo, ¿no? No te mongolees, no seas mongo, para referirse a personas que son como que lentitas en sus reacciones, como que no entienden las cosas bien, ¿no? Que también son palabras que tienen que ser eliminadas del vocabulario social, ¿no? Porque tienen una carga pues, peyorativa, justamente. Claro. Tengo la impresión de que ya no está tan ligado el término a las personas con síndrome de Down. Tengo la impresión que lo que pasa es que se ha quedado, ¿no? Es una palabra que se ha ido quedando, y cuando yo he hablado con los jóvenes ahora, no necesariamente hacen el vínculo entre la palabra mongo y la persona con síndrome de Down, ¿no?
pero es una palabra que sí se sigue utilizando, ¿no?